aquí. Soñar en su casa. Aquí vino a escuchar que seremos como los que sueñan, ¿verdad? Muy bien, entonces, seremos como los que sueñan. Ahí está, ¿qué tal? Miren qué plácidos que están durmiendo y soñando. Y así nos vemos nosotros también, ¿verdad? Le invito a abrir la palabra de Dios en el Salmo 126 y vamos a estar leyendo solamente dos versículos. El versículo 1 y el versículo 2. Y dice así la bella, la hermosa y la inalterable palabra de Dios. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Veo que lo saben de memoria porque lo sabemos cantar, ¿verdad? Entonces dirán entre las naciones, ¿quién hizo grandes cosas? Jehová ha hecho grandes cosas con ellos. Ahí está. Muy bien. Vamos a definir la palabra soñar. ¿Qué es soñar? Casi todos sabemos lo que significa, pero vamos a ver lo que dice el diccionario de la Real Academia Española. Soñar significa imaginar que las cosas son distintas que la realidad. Imaginar que las cosas son distintas a como son en realidad. Y también soñar significa anhelar persistentemente una cosa. Cuando usted está anhelando algo persistentemente, usted está soñando en aquello que quiere obtener. ¿Cuántas veces nosotros hemos soñado con algo a realizar? Y no estoy hablando nosotros de sueños, de dormir. Estoy hablando de soñar despiertos. ¿Cuántas veces? Cuando tenemos, por ejemplo, un anhelo de algo y nuestra mente comienza a planear cómo soñar. Por ejemplo, si yo en este momento estoy alquilando un departamento, mi sueño es comprar una casa. Y ese es el sueño que yo estoy persiguiendo, que estoy anhelando lograr. Ahora, para lograr yo este sueño, por supuesto, tengo que empezar a ahorrar para poder lograrlo, porque puedo soñar y puedo dejarlo así, nada más como un sueño. Pero si yo quiero lograr ese sueño, entonces voy a tener yo que moverme, que actuar. ¿Por qué? Porque el Señor me va a dar la casa, claro que sí. El Señor va a cumplir mis sueños, pero Él también va a ver cómo yo decido ese sueño que se haga realidad, cómo yo voy actuando. Por ejemplo, si yo estoy soñando hacer un viaje, yo quiero recorrer, quiero conocer un país. Muchos anhelamos conocer Jerusalén, ¿verdad que sí? Yo creo que la mayoría quiere ir a Jerusalén y caminar por las calles que el Señor Jesús caminó y bueno, y tener esa experiencia, ¿verdad? De vivir ahí en ese lugar. Ahora, para que ese sueño se haga realidad, yo tengo que informarme, tengo que ir a una agencia a informarme más o menos cuál es el costo del viaje, cuáles son los lugares donde yo puedo ir, los lugares que me interesan, y entonces de ahí yo partir y empezar a separar un dinero, y quizás para lograr hacer ese ahorro, yo tenga que dejar salidas aparte, para poder ahorrar, para poder realizar ese sueño, porque toda la inversión que yo voy a hacer ahora va a ser en ese ahorro para que mi sueño se haga realidad. Hoy en día muchas empresas, negocios pequeños, negocios grandes, la mayoría de ellos empezaron con un sueño. El de independizarse, ese fue el sueño, hasta lograrlo. Escuché a un predicador decir hace años estas palabras: milagros pasan en ti, milagros pasan en ti, pero no los tomas. Milagros están sucediendo todos los días delante de nuestras narices, pero no los tomamos. ¿Y por qué no los tomamos? Esa es la pregunta. Bueno, ¿será que nos falta tomar esos milagros por falta de decisión? ¿O dar el primer paso? Las bendiciones están, pero no por eso nosotros la tenemos, y entonces necesitamos tomarlas y soñar con ellas. La cita bíblica dice: cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán las naciones:
grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Y dije anteriormente que soñar significa imaginar que las cosas son distintas como en la realidad y anhelar persistentemente una cosa. Voy a explicar un poquitito, resumiendo el versículo 1 y 2 del Salmo 26, lo que el pueblo de Israel estaba atravesando en ese momento para que nosotros nos podamos identificar también. Y cómo Dios les ayudó y cómo Dios nos quiere ayudar a nosotros en el día de hoy. Porque el Dios del Antiguo Testamento es el Dios que nosotros tenemos hoy. El Dios del Nuevo Testamento es el mismo Dios que tenemos hoy. No podemos decir que Dios operaba más milagros con aquellas personas que en el día de hoy. Dios siempre es igual, es inmutable, Él no cambia. Él operó milagros en el pasado y los sigue operando en el presente. Pero depende de nosotros cómo vamos a recibir esos milagros y esas promesas también. El pueblo del pacto divino había sido arrancado de su tierra. Ahora ellos estaban cautivos en Babilonia. Los habían sacado de su lugar y los habían llevado a Babilonia. Y aunque ellos disfrutaban de cierta libertad allá en Babilonia para desempeñar sus quehaceres diarios, la vida no era fácil para ellos. ¿Y por qué no era fácil? No estoy hablando de que era una dura tarea para ellos desempeñar. Estoy hablando espiritualmente. ¿Por qué no fue fácil la vida para ellos? El ejército babilónico no solamente devastó una nación, también saquearon el templo de Jehová. Y por eso era difícil para los judíos. ¿Por qué? Porque sin casa de adoración, sin altar, sin sacerdocio organizado, a los judíos les resultaba imposible ofrecer sacrificios al verdadero Dios. Acuérdense en que ellos se basaban por la ley y lo que la ley divina regía. Entonces era muy difícil para ellos ahora adorar a Dios cuando no tenían un lugar donde ir para adorar como estaban acostumbrados. Las siguientes palabras del salmista reflejan bien el desaliento que ellos tenían. Salmo 137 del 1 al 3 nos dice de esta manera: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos. Fíjense en qué pueblo estaba desalentado. Dice, aún llorábamos acordándonos de Sión. ¿Cuántos se acuerdan de su patria? ¿Cuántos se acuerdan del lugar donde vinieron? ¿Cuántos no han llorado por ese lugar con el deseo de volver muchas veces? Sí, hemos llorado. Yo recuerdo cuando llegamos nosotros aquí a este país, al principio es duro. No es fácil, hay que pagar un precio. Y recuerdo que el primer mes estuvimos viviendo con los tíos de mi esposo, en su misma casa, el único tío que él tenía aquí en los Estados Unidos. Y cuando llegaban las cartas de mis padres, de mis suegros, de mi cuñada, yo me acuerdo que mi esposo y yo nos íbamos al cuarto a llorar y reíamos, porque nos acordábamos de aquellas cosas que habíamos dejado. Y yo creo que a este pueblo le pasaba exactamente lo mismo. Ellos se acordaban de las cosas que tenían. Dice, sobre los sauces, en medio de ella colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cántanos algunos de los cantos de Sión. Pero ellos estaban cautivos, ellos estaban desalentados. ¿Cómo iban a tener el deseo de cantar? El deseo de cantar ya había desaparecido en ellos por el desaliento que ellos tenían. Y eso sucede muchas veces en nuestra vida también. Cuando nos encontramos desalentados, cuando nos encontramos tristes, ¿quién tiene deseo de cantar? Ni siquiera las rancheras. Ni siquiera la música de Vicente Fernández, ni eso nos alegra. ¿Para qué? Si no trae esperanza, no trae nada. Y ni mencionemos a Paquita del Barrio, ¿verdad? Ni la mencionemos a ella, porque con los títulos de los cantos que tiene, es para deprimirse, es para desalentarse. Una mujer frustrada en su vida personal, que quiere minar nuestras mentes con las palabras de su canto.
Increíble. Y muchas veces les prestamos atención y ahí estamos todos achicopalados y desalentados y llorando y lacerándonos el cuerpo con las palabras que escuchamos del canto. Y bueno, los hombres me imagino que todos están en contra de ella, porque rata de dos patas, animal rastrero, escoria de la vida, y no sé cuántas otras cosas más que ustedes se deben sentir terribles, me imagino, ¿verdad? La música cumplía otros propósitos en Israel. No era solamente notas agradables al oído, porque escuche bien, y esto es para la juventud también. ¿Sabe lo que significa la palabra música? Búsquela en el diccionario. Música significa música, notas agradables al oído, eso es lo que significa. Pero la música que escucha la juventud hoy no es agradable al oído. A mí me ha tocado estar parada en un semáforo y yo estoy así, y no por mí, por el auto que viene al lado y la música que va escuchando ese joven, y yo estoy como si estuviera en un terremoto. Y digo, Dios mío, pero ellos están con el audífono estridente, ¿verdad? Porque yo puedo escuchar del auto de al lado, y están todos contentos moviéndose, y la macarena, y los movimientos, y cuántas cosas más. Pero música en realidad son notas agradables al oído. Por ejemplo, la música se utilizaba en aquel tiempo para preparar la mente. Y yo creo que si nosotros hoy cuando venimos y el hermano nos dirige en la alabanza, también estamos preparando la mente. ¿Pero la mente para qué? Para recibir después la palabra profética en el Espíritu, para recibir lo que Dios tiene en el Espíritu, porque usted viene de su casa muchas veces disgustado. Yo también, porque yo soy parte de la humanidad. Y a veces vengo disgustada, a veces no tengo ganas de levantarme, a veces vengo corriendo, etcétera, etcétera. ¿Y cuántas cosas no suceden? Cuando nos sentamos aquí, el Señor comienza a ministrar. Ya comienza a preparar nuestra mente, a aquietar nuestro espíritu. Hay reposo. Ahora no estamos afanados con el correr de todos los días. Hemos separado un tiempo para venir y dedicárselo a papá. Y papá se manifiesta cuando nosotros pedimos su presencia. Él se hace presente y Él comienza a repartir lo que nosotros necesitamos. ¿Necesitas aliento? Aquí está, dice el Señor, y es todo gratis. ¿Qué necesitas? Aquí lo tengo. Solamente abre tu boca y pide lo que yo te lo voy a conceder, dice el Señor. Entonces la música preparaba la mente. ¿Y saben cómo preparaban la mente? Hacían a los profetas más receptivos a las cosas espirituales. Cuando nosotros preparamos la mente a través de la música, somos más receptivos después a la administración del Espíritu Santo. Voy a citar un caso para que podamos entender lo que estoy diciendo. Un día el profeta Eliseo, ¿cuántos conocen a Eliseo? Todos conocemos a Eliseo. ¿Por qué? Porque él venció a los profetas de Baal y sabemos quién es Eliseo, ¿verdad? Recibió de parte de Dios justo después de haber escuchado el instrumento de cuerda. Y comprobemos lo que nos dice el manual de instrucciones. Segunda de Reyes capítulo 3 versículo 15 nos dice de esta manera: mas ahora traemes un tañedor. ¿Quién es un tañedor? Un músico, un salmista, como diríamos hoy, ¿verdad? Muy bien, un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo. Había preparado la mente ahora para recibir. No eran notas solamente agradables al oído. Esto era mucho más importante, la música. Penetraba hacia el alma, hacia el espíritu. Entonces, ellos se encontraban ahora, dijimos acá, deprimidos, se encontraban extrañando su tierra, se encontraban extrañando quizás su familia, sus cosas, sus pertenencias. ¿Cuántas cosas no podían extrañar ellos? ¿A quién iban a acudir? ¿A quién iban a acudir ellos para que los consolaran en una situación como esta? Y esa es la pregunta que nos tenemos que hacer cuando nos encontramos en situaciones difíciles. ¿A quiénes nosotros acudimos?
Porque a veces acudimos a la respuesta más fácil, más rápida. Y espero que los que estamos aquí congregados nunca hayamos llamado a la línea psíquica o ver el horóscopo para ver que me diga cómo voy a tener que salir vestida hoy para que me dé suerte. Y muchas cosas que sabemos que son mentiras. Pero ¿cómo acudían ellos entonces? Ellos no podían acudir a las naciones vecinas. Quiere decir que muchas veces yo no puedo acudir ni a mis vecinos, ni a mis amistades, ni a mis familiares. Ellos no acudían. Pues en ellos no podían hacer frente al ejército babilónico. Era muy difícil. Tenían una actitud hostil hacia los judíos. Y muchas veces nosotros acudimos por respuesta a personas que ni siquiera aman al Señor, que ni siquiera conocen del Señor. Ah, pero porque le fue bien entonces y me cae en gracia, voy y consulto con ella. ¿Y qué respuesta sabia me puede dar? Pero todo no estaba perdido aquí. Jerusalén por fin vuelve a manos judías. Jehová, ahí está, Jehová de los ejércitos, el gran yo soy, el todopoderoso, el Shaddai, el Dios de dioses, Rey de reyes y Señor de señores, les hizo volver de la cautividad. Les hizo volver de la cautividad y hubo un gran regocijo y soñaron su regreso. Lo que mantiene vivo al ser humano en medio de circunstancias difíciles es tener la capacidad de soñar. Eso el enemigo no lo puede arrebatar. Imposible. Mire, usted apréndase promesas de la palabra de Dios de memoria y el enemigo no se las va a poder quitar de su mente, y mucho menos de su corazón. Yo también las tengo que aprender, porque en un momento de mi vida que la Biblia me es quitada, ¿quién me va a quitar el cerebro? ¿Quién me va a quitar el corazón? Y así me estirpen el cerebro, así me estirpen el corazón, mi espíritu va a seguir gritando la palabra aprendida de parte de Dios. ¿Saben que las personas se vuelven más viejas? Porque no compré crema, Sí, porque nosotros compramos todo lo que escuchamos en la televisión. Crema para las arrugas. Ahí mismo se lo dice, que es para que se arrugue, crema para las arrugas. Pero las compramos porque nos queremos desarrugar y no funciona. Entonces, cuidado con aquellas cosas que nosotros compramos, que son mentiras y estamos gastando dinero. La persona se vuelve más vieja, ¿sabe cómo? No con el correr de los años. Porque eso ya lo sabemos, que usted y yo con el correr de los años vamos a tener canas y vamos a tener arrugas. No lo podemos evitar. ¿Lo podemos mejorar? Sí. Pero ¿sabe cómo lo vamos a mejorar? No tanto con cirugías como se acostumbra hoy, con cremas. ¿Saben cómo lo vamos a mejorar? Con un espíritu sin remordimientos. ¿Por qué una persona se vuelve más vieja cuando los remordimientos y las amarguras ocupan el lugar del sueño? Y en vez de soñar, está perdiendo el tiempo en la amargura. En vez de soñar en algo positivo, está perdiendo el tiempo en las circunstancias difíciles. En vez de estar soñando de que Dios tiene algo mejor preparado para usted y para mí y para todos nosotros también. Grandes ejemplos tenemos nosotros que se convierten en un sueño. Y voy a dar algunos ejemplos, rapidito, y después vamos a hablar de otras cosas. A Noé se le dio la tarea de construir un barco, ¿es verdad? Muy bien. ¿Vio su sueño realizado? ¿Fue obediente? Así es. Salomón tuvo un sueño planeado por Dios. Vio la grandeza de Dios misma reflejada en el majestuoso templo que edificó. Un sueño hecho realidad. Fíjense en ustedes que Dios escogió a Salomón y no a David. Y le dijo, yo voy a escoger a tu hijo para que haga el templo. Y cuando Salomón se presenta delante de Dios y lo que le pide es sabiduría, y no le pidió dinero, no le pidió viajes, no le pidió ganados, no le pidió una mansión, por haber pedido sabiduría, el Señor le añadió todas las otras cosas que no había pedido. ¿Vio el sueño realizado? Sí, porque nunca hubo un imperio como el de Salomón. Dice que hasta los jardines eran colgantes. Imagínense en ustedes, tremendo.
La voluntad de Dios es de hacer grandes cosas con nosotros y a través de nosotros. Pero lo grande o lo chico, ¿sabe de quién depende? De usted y de mí. De qué tan grande nosotros soñemos. Muchas personas han dejado de soñar y han dejado de proyectarse basado en la manera en la que Dios lo ve, para proyectarse basado en las circunstancias actuales. Si yo me baso en las circunstancias que tengo a mi alrededor, me voy a deprimir y mucho. Me voy a lamentar y mucho. Voy a tener remordimientos y mucho. Voy a amargarme también. Por eso no puedo proyectarme a hacer planes con lo que a mí me rodea. Si no tengo que hacer planes con los sueños y las promesas que Dios tiene para mi vida, porque Él sabe mejor que yo lo que a mí me conviene. Dios quiere llevarnos a un proceso de liberación para que salgamos de la cautividad mental, emocional y espiritual, para que seamos libres para soñar. Hoy, lamentablemente, aún dentro de la iglesia, vemos que muchas personas sufren de paranoia. Y paranoia, cuando lo decimos así, parece que sería una persona que está al borde de la locura o que ya está en la locura. Paranoia, de acuerdo al diccionario, es una persona que tiene una idea fija. Y cuando uno tiene una idea fija en algo, usted no puede soñar. Cuando tiene una idea fija en algo, usted no puede moverse con libertad, porque esa idea lo tiene atrapado a tal punto y usted pierde las 24 horas del día pensando en lo mismo. Aún cuando se va a dormir y está soñando, está pensando constantemente en ese problema. Entonces tenemos nosotros que liberarnos. El Señor quiere liberación mental, espiritual y emocional. Nuestras emociones nos juegan una mala pasada. No necesariamente la emoción que yo tengo es la realidad de las cosas que yo estoy atravesando. Cuando hablamos de autoliberación, hermanos, tenemos que aprender, estamos dando clases a la mañana también, de cómo el enemigo trabaja en nuestras vidas y cómo nosotros necesitamos autoliberarnos. Porque a veces usted se va a encontrar en una situación que no va a tener a un hermano al lado suyo, o al pastor o a la pastora o a un líder que pueda ministrarle y orar por usted. Pero usted tiene que salir de esa situación. Entonces yo tengo que aprender a reconocer cuál es la situación que está tomando control en mi vida, y a esa situación yo la voy a reprender en el nombre de Jesús sola. Me autolibero, no necesito la ayuda de nadie más que la ayuda de Dios, porque Dios sí siempre va a estar presente donde quiera que yo me encuentre. Entonces, en ese momento, yo mentí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Reconozco que mentí, reprendo el espíritu de mentira, pido perdón a Dios y sigo adelante, pero no vivo achicopalado, ¿me está entendiendo? Y Dios nos quiere liberar de todos esos sentimientos y de todas esas malas costumbres que todos tenemos, porque las traemos en la vieja naturaleza. Y por eso yo tengo que aprender a autoliberarme. Y me tengo que liberar emocionalmente, me tengo que liberar espiritualmente y me tengo que liberar mentalmente también. ¿Saben por qué? Cuando nosotros hablamos, el pastor estuvo hablando de las promesas el viernes, de las promesas de Dios y cómo vamos a caminar por calles de oro, mal de cristal, y que a nosotros nos espera una mansión. ¿Es verdad? Quizás no hemos tenido una mansión aquí en la tierra, pero qué bueno que me espera ahí en el cielo y que no necesito comprarla, ya está hecha. Y me está esperando para que yo la habite y para que usted también la habite. ¿Por qué nosotros vamos a vivir esclavos todo el tiempo si ya nosotros no somos cautivos del pecado? ¿Por qué no somos cautivos del pecado? Porque el Señor me perdonó. El Señor me sigue perdonando y el Señor me perdonará. La Biblia dice, el justo 7 veces cae y 7 veces se levanta. ¿La puedo regar? Claro que la puedo regar. Soy humano y la voy a regar. Pero qué bueno que puedo ir delante del trono de la gracia y decirle, papito lindo, la regué, perdóname, quiero seguir adelante. Y entonces otra vez, ahora ya estoy libre del pecado.
No necesito vivir cautiva del pecado. El Señor nos libró del temor. ¿Qué dice la Escritura? Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando viene el espíritu de temor, temor porque estoy sola, mi esposo me abandonó, temor porque estoy sola, mis hijos están en las drogas, temor porque estoy sola, perdí el trabajo, perdón, temor. Yo tengo que verbalizar el versículo. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios nos libró de la desesperación. Dice la Escritura que Él nos sacó del pozo cenagoso y nos puso en tierra firme. Antes vivíamos desesperados, ahora no tenemos por qué vivir desesperados, porque yo no me voy hundiendo. Dios me puso a mí en tierra firme. Yo estoy parada sobre la roca que es Cristo Jesús. Ya no tengo ahora desesperación, ahora tengo seguridad. Nos libró de la falta de esperanza. ¿Cuántas veces aquí en la tierra nosotros decimos, perdí la esperanza de que mi esposo salga del alcoholismo? Perdí la esperanza de que mis hijos anden en el buen camino. Perdí la esperanza de tener un mejor trabajo. Perdí la esperanza de tener una casa. Perdí la esperanza. Sin embargo, el Señor nos promete a nosotros que estaremos con Él para siempre jamás. Esas desesperanzas que nosotros tenemos aquí en la tierra y que las sentimos y que son momentáneas, confiando en el Señor, nos lleva a una esperanza mayor, que estaremos en una eternidad con Él para siempre, viviendo en su presencia. El Señor nos libró de la falta de paz, y se dijo en esta mañana. El Señor dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, porque Él es Jehová Shalom. Y cuando no hay paz, yo tengo que clamar a Jehová Shalom, para que Él descienda con su paz sobre mi vida, Jehová Shalom. Lo peor que puede pasar en medio de las circunstancias, cuando nosotros nos encontramos en medio de una crisis, es pensar que siempre vamos a estar en crisis. Recuerde, hermano, que muchas veces nosotros pasamos crisis por malas decisiones que tomamos en la vida. Decisiones necias. Otras veces estamos atravesando crisis porque son pruebas donde Dios se manifiesta y Él nos quiere moldear y nos quiere refinar y quiere quitar aspereza y Él nos quiere poner en algo mayor. Y eso es lo que nosotros necesitamos distinguir. ¿Es una prueba porque yo tomé una decisión equivocada o es una prueba que Dios me está mandando porque Él está trabajando en mi vida y Él me quiere usar para que yo sea un vaso que lleve honra a su nombre? Eso es lo que yo tengo que distinguir. ¿Saben que la Escritura dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que juntamente con esa prueba difícil que estás atravesando en este momento y que yo estoy atravesando en este momento, nos va a dar la salida para que nosotros podamos soportar? Promesas, ¿sabe cuántas hay en la Biblia? 3.753. ¿Alcanzará nuestra vida para reclamar tantas promesas? ¿Alcanzará nuestra vida para poner todas esas promesas en práctica? Y si yo las desconozco es porque no estoy escudriñando la Escritura. Porque tengo el derecho, como hija de Dios, de reclamar las promesas de mi papá. Tengo el derecho. ¿Usted se acuerda cuando vivía en su casa con sus padres terrenales y le prometían comprarle una bicicleta o un vestido? Y por ahí ellos se olvidaban. ¿Cómo uno se lo hacía recordar, verdad? Pero me prometiste. Y yo lo veo con mis nietos también. Pero me prometiste. Y mejor que cumpla lo que prometió. En Salmo 126, el salmista dice, cuando Jehová haga volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Y menciona las características de esos que sueñan. Los que sueñan dice que su boca se llena de alegría. ¿Qué es alegría? Gozo, deleite, regocijo. Eso significa alegría. No significa alegría porque yo ahora estoy drogado y me voy a reír, porque estoy feliz. Esa es una alegría momentánea.
Es ficticia, no es una alegría verdadera. Las personas también que muchas veces se alcoholizan se ríen todo el tiempo. Pero esa es una alegría ficticia, estamos hablando de una alegría verdadera. Ahí dice, los que sueñan tienen su boca llena de alegría. La sonrisa es la demostración física de la alegría del alma. Cuando uno puede sonreír externamente porque tiene gozo internamente. Porque si no se ve la tristeza. Ahora dicen que cuando nosotros nos reímos, dicen los doctores, y aquí la hermana Aguilar me puede ayudar porque ella trabaja, ¿verdad? Con doctores, la hermana Terry, y hay otros hermanos que trabajan con doctores aquí. Pero dicen que cuando nosotros nos reímos, hermanos, las paredes del estómago se ponen rosadas. Y eso como que forma, ¿vieron que muchas veces las personas tienen que tomar antiácido? O tienen que tomar algún otro medicamento para poder tener una cobertura en el estómago para que los alimentos no le hagan daño. Bueno, no necesita tomar nada de eso, y yo tampoco. Con solo reírnos, las paredes del estómago se vuelven rosadas. Imagínense ustedes. Nosotros no las vemos, pero sí se vuelven rosadas. El gozo es un fruto del Espíritu que siempre está en estación. La fruta que a nosotros nos alimenta, la que compramos en verano, no la podemos comprar en invierno porque no está. No está. Fuera de estación. Pero sin embargo, el gozo del Espíritu es un fruto que está todo el año vigente. Un señor contaba que había ido a contratar un carpintero para que le ayudara a reparar una vieja granja. Acababa de finalizar un duro trabajo del día, el duro trabajo del día. Su cortadora eléctrica se había dañado. Su camión se negó a arrancar. Póngase en el lugar de esta persona. Este señor se ofreció a llevar al carpintero a su casa y dijo que durante el viaje permanecieron los dos en silencio. Una vez que había llegado a la casa del carpintero, dijo este señor, él me invitó a conocer a su familia. Mientras nos dirigíamos a la puerta, se detuvo brevemente frente a un árbol, tocando la punta de las ramas con ambas manos. Cuando se abrió la puerta, ocurrió sorprendentemente una transformación. La bronceada cara del carpintero estaba plena de sonrisas. Abrazó a sus dos pequeños hijos y le dio un beso a su esposa. Posteriormente, dijo el Señor, me acompañó hasta mi automóvil y cuando pasamos cerca del árbol, que estaba a la puerta de la entrada, el cual él tocó con sus manos, sentí curiosidad y le pregunté, cerca de lo que había visto un rato anterior. ¡Oh, ese es mi árbol de problemas!, dijo. Contestó el carpintero, sé que yo no puedo evitar los problemas en el trabajo, pero una cosa es segura, los problemas no pertenecen a mi casa. ¿Escuchó? Los problemas no pertenecen a mi casa, ni a mi esposa, ni a mis hijos. Así que simplemente cuando yo llego a mi casa, cuelgo los problemas en el árbol. Luego a la mañana vuelvo a recoger los problemas otra vez. Lo divertido es, añadió el carpintero sonriendo, que cuando salgo en la mañana a recogerlos, no hay tanto como los que recuerdo haber colgado la noche anterior. ¿Cuántos sabemos dejar los problemas que enfrentamos a diario fuera de la casa? Quizás necesitemos un árbol nosotros también, ¿verdad? Para que nos recuerde que cada vez que entramos a casa tenemos que dejar ahí los problemas y vivir una vida de familia y olvidarnos de los problemas hasta el día siguiente para volver a enfrentarlos otra vez. Dice el Salmo también que en su boca hay constante alabanza. Cuando una persona no es capaz de reír, en su lengua no hay alabanza.
Y la persona que todo el tiempo habla negativa, esa persona nos está dejando saber que ha dejado de soñar. Porque uno puede ser negativo, quizás en una situación difícil, en un momento difícil de la vida, porque todos lo somos. Pero cuando es constante el negativismo, no hay sueños en la vida de esa persona. Un sueño no es otra cosa que la oportunidad que Dios le da al ser humano a subir a un nivel más grande y mirar desde el mundo espiritual la proyección divina hacia las circunstancias presentes. En Apocalipsis, Dios, antes de darle la revelación a Juan, le dice, Apocalipsis 4:1, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primer voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá. ¿Qué le estaba diciendo? ¿Que subiera a dónde? ¿Qué le estaba diciendo? Era el Señor hablándole a Juan. Si le dice, sube acá, ¿qué le está diciendo? ¿Dónde tenía que subir? ¿Dónde tenía que subir? Al cielo, exactamente. Sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Ese sube acá, por lo que yo entiendo, en otras palabras, es que recibir la revelación tenemos que verla desde el lugar que Juan la vio. O sea, desde arriba. Reflexión: el bordado de Dios. Cuando yo era pequeño, mi mamá solía coser mucho. Yo me sentaba a sus pies y la observaba mientras ella bordaba. Al observar lo que hacía, desde una posición más baja, siempre le decía que lo que estaba haciendo me parecía muy raro y complicado. Ella me sonreía, me miraba y gentilmente me decía, hijo, ve afuera a jugar un rato y cuando haya terminado mi bordado te pondré sobre mi regazo y te dejaré verlo desde mi posición. Yo no entendía por qué ella usaba algunos hilos de colores oscuros y por qué me parecían tan desordenados, pero unos minutos más tarde mi mamá me llamaba y me decía, hijo, ven y siéntate en mi regazo. Al hacerlo, yo me sorprendía y emocionaba al ver la hermosa flor o el bello atardecer en el bordado. No podía creerlo. Desde abajo no se veía nada, todo era confuso. Entonces mi madre me decía, ¿lo ves, hijo mío? Desde abajo todo lo veías confuso y desordenado y no te dabas cuenta de que arriba había un orden y un diseño. Cuando lo miras desde mi posición, sabes lo que estoy haciendo. Muchas veces a lo largo de los años podemos mirar al cielo y mantener una conversación como esta con Dios. Padre, ¿qué estás haciendo? No entiendo nada. Querido hijo, estoy bordando tu vida. Pero se ve todo tan confuso y desordenado, los hilos parecen tan liados. Hijo, ocúpate de tu trabajo y no quieras hacer el mío. Un día te traeré al cielo y te pondré sobre mi regazo y verás el plan y el diseño desde mi posición. Entonces entenderás. Muchas veces vemos que nuestras vidas son complicadas, atravesamos situaciones confusas, dolorosas e inciertas, pero no desesperes. No estás solo, eres valioso para Dios, y Él no se ha olvidado de ti. Si lo miras a Él, en lugar de mirar solo las dificultades, verás que siempre te ha acompañado. Siempre ha estado a tu lado y continuará haciéndolo todos los días. Yo creo que a usted le habrá tocado viajar en avión. Cuando ve que el avión despega y ya comienza a tomar altura, o cuando desciende sobre una ciudad, comenzamos a ver qué perfección se ve en las calles, cómo se ven las divisiones de la calle y cómo se ve todo tan limpio y ordenado desde arriba. Y acá abajo caminamos por las calles y vemos papeles tirados por todos lados y desordenados y chicles pegados en el piso, cosas que de arriba no se ven. Y de arriba nos llama la atención y decimos, ¡wow, qué hermosa ciudad! Mira, esa casa tiene swimming pool, cosa que de abajo no la podemos ver. Mira acá hay una cancha de tenis. Mira aquellas casas, mira aquello, mira lo otro. Porque desde arriba las cosas se ven mucho mejor. En la Biblia encontramos hombres como Noé, que fue un visionario construyendo el primer crucero cuando nunca había llovido. Jacob, en medio de sus peores problemas, no tenía dinero, él no tenía nada, acababa de engañar a su padre, estaba solo en el desierto. Cuando se acuesta a dormir, en vez de tener una pesadilla, tiene un sueño. Y el sueño que tiene no es cualquier sueño, sino en el sueño Dios le dice que lo va a bendecir.
David soñaba con ser grande, con tener éxito, con la victoria. Por eso cuando vio a Goliat no tuvo temor, porque él sabía quién estaba con él. José, en medio de las crisis, su sueño fue lo que lo mantuvo vivo. Tenía convicción en su corazón de que Dios algo tenía mejor para él. Lo que mantiene vivo a una persona en medio de circunstancias difíciles es la capacidad de soñar. Por eso el Señor lo dejó en su palabra, que los que sueñan, cuando el Señor hará volver de la cautividad de Sión, aquellos que sueñan, aquellos que ríen, aquellos que gozan, gloria a Dios por ellos. Los que nos tienen que mantener vivos es saber que nuestro presente no es nuestro final. Es algo temporal y nuestro futuro está en las manos de Dios y las decisiones que tomemos hoy también. Pero debemos saber que Dios está buscando un remanente de personas como aquellas que nos habla el Salmo 126. Que sean como los que sueñan, que nuestra boca esté llena de risa, nuestra lengua de alabanza. Personas que entendamos que nuestra vida no ha terminado, sino que Dios nos quiere elevar por encima de lo que nosotros estamos viviendo. Recuerde que el Señor nos quiere llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria. Una vez más el Salmo 126, versículo 2b dice: entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor con ellos. ¿Cuántos tienen gozo? ¿Cuántos tienen risa? ¿Cuántos están agradecidos a pesar de las circunstancias? Veamos las cosas desde arriba y no desde abajo. Así que el Señor cierra sus ojos, incline sus rostros y vamos a orar. Prepare su corazón para recibir. Recuerde que música son notas agradables al oído, pero la música también prepara nuestra mente y la música también prepara nuestro espíritu. Muchas veces a través de un canto somos quebrantados y el Señor hace grandes cosas a través de la música. Y el Señor en esta hora quiere que tú comiences a soñar, que aquellas cosas que no estás viendo, llamar las cosas que no son como si fueran. Y ver una perspectiva totalmente diferente en tu vida, en la vida de tu familia, en tu hogar, en tu trabajo. Recuerda que la risa es el reflejo de un espíritu gozoso. Manifestamos exteriormente lo que tenemos interiormente. Por eso el Señor una vez más nos vuelve a decir a cada uno de nosotros: nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Y entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Si tú has venido preparado porque estás gozoso, porque quieres gozarte, porque crees en el Señor, vamos a demostrarle al diablo que nosotros los cristianos sabemos reír. A pesar de las circunstancias difíciles, nosotros los cristianos igual tenemos gozo. A través de las adversidades, igual sabemos